agradezcamos a Dios por este día maravilloso que hemos vivido, por todas sus bendiciones, por toda la alegría, por toda esa felicidad que inunda nuestro corazón y que en su infinita misericordia nos ilumine, abra nuestra mente, nuestro corazón, para que esté receptivo al intercambio de conocimientos. Agradecer al Maestro Jesús por toda su enseñanza, por toda esa inspiración, a nuestros guías y mentores por emanarnos esas energías que nos armonizan, que nos llenan de dulzura y que también nos dan la sanación a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Y que esta noche podamos compartir juntos nuestras experiencias y nuestras vivencias para edificarnos en la luz y el amor del Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, vamos a continuar nuestra clase anterior en esa pregunta que habíamos quedado. ¿Qué es morir? Si Allan Kardec nos explica de que la muerte no existe y todos los antiguos escritos, desde los profetas más antiguos, las pitonisas, los oráculos, la Sibyl, fueron mostrándonos de que la muerte en sí no existe, simplemente es un cambio vibracional del espíritu de una vibración hacia otra, y que lo único que llega al término, sea por vejez, por cansancio, por enfermedad, es nuestro cuerpo físico. De ahí sacamos esa conclusión de que morir no es el final de todo, sino más bien es el principio del vivir, y que retornamos a nuestra verdadera vida. Es verdad que para morir nosotros tenemos que estar encarnados. Solo se necesita tener un cuerpo para ya empezar a pensar en la muerte. Emanuel Swedenborg, uno de los primeros que empezó a investigar lo que es el fenómeno de los espíritus y que la vida no termina en la sepultura, simplemente continúa, solo que de otra forma. Haciéndose eco también, Albert Einstein va a decir de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que nuestra alma es inmortal. Entonces vamos a recordar las palabras del Maestro Jesús que nos va a decir, bienaventurados son. Pero ¿quiénes son esos bienaventurados, cada uno de nosotros, que busca inspirado esa perfección que nos va a llevar a ese adelantamiento? Y que a pesar de que podamos reconocer nuestras carencias, empezamos nuestro progreso espiritual. La doctrina espírita nos va a ampliar el pensamiento y va a abrir nuevos horizontes para nuestro ser, que nos permite, ante todo, tener la paz, la esperanza y la fe. Y que nuestras cargas, nuestras vicisitudes de la vida, son cargas ligeras. Y que aquel yugo que a veces lo sentimos muy pesado, en realidad es un yugo ligero. Es a través de la doctrina de los espíritus o la doctrina espírita que nosotros vamos a encontrar esa orientación para una vida nueva, un consuelo para mitigar los dolores, una puerta abierta para la verdad
si la persona estuviera en un estado febril, pero no de un ataque de patógenos, sino es una temperatura elevada, pero muy, muy diferente, que ya te muestra y te da la sensación de que hay un desprendimiento espiritual. El espíritu se está empezando a separar del cuerpo material. Y muchas veces, cuando las personas que están muy apegadas a este ser que se está desligando, están ahí en no dejarlo ir, siendo un obstáculo para esta liberación, la espiritualidad superior de mentores que está asistiendo ocasionan el alejamiento de la persona encarnada. Lo pueden hacer dar sueños, sed, ganas de ir a usar el baño, etcétera, etcétera, cualquier motivo para que esta persona abandone el lugar, la sala, el dormitorio donde está el ser a desencarnar, para que no haya obstáculos. En ese momento es cuando los familiares ya se presentan con una decisión unánime para guiarlo, acompañarlo a este ser espiritual de regreso a la vida, a la verdadera vida. Y entre ellos muchas veces vienen también familiares que en cierta forma pues no se llevaba bien con la persona que está a punto de partir. Si aún el ser que está por desencarnar está en condiciones de perdonar, se puede hacer ese trabajo del perdón entre ambos. Pero si por un X motivo ya el ser a desencarnar ya no está en condiciones del perdón, se pide a la entidad espiritual que lo espere al otro lado y que deje este momento en paz y en tranquilidad, que los problemas los van a solucionar más adelante y que este no es el momento. Entonces el ser espiritual se retira cuando tienen deudas o ciertas circunstancias que deben arreglar para que este ser que va a desencarnar esté tranquilo o tranquila, armonizada, en paz, y su desligamiento sea lo más natural posible. Pero hay a veces, muchas veces, que no siempre se puede ver, por más clarividente que seas, no se puede ver este momento de desligamiento. A veces el espíritu se separa del cuerpo de forma tan natural que tú puedes ver una luz entre el cuerpo y el espíritu, ya te das cuenta de que la persona está desencarnando. Pero muchas veces el ser espiritual no se despega. Antes, al contrario, son los centros de fuerzas que se van apagando. Y entonces tú sientes como un corte de luz así, y aparece oscuro. Y el siguiente, y se van apagando los centros de fuerza. Cada caso es un caso. Nunca generalicen que un desencarne es así, a letra muerta. Es muy variado según el estado evolutivo y el estado de perfección que tiene el ser espiritual. ¿Qué hacemos? Me preguntaban cuando hay apegos materiales o deudas entre el que está desencarnando, o sea hombre o mujer, con los familiares o con otras personas. Si están las personas encarnadas que lo deben ahí, se puede hacer una comunicación entre ellos para ver cómo va a quedar esa deuda. Pero también se puede hacer directamente con el espíritu del desencarnado o que está desencarnando y hablarle de que ya la materia se queda aquí. Nada de lo material se lo puede llevar, más que el cariño, el amor, el afecto, los lindos recuerdos. Y muchas veces los seres que están desencarnando entienden esa parte. Hubo una asistencia que hicimos a una abuelita que estaba desencarnando y que los familiares le debían buena cantidad de dinero, cada uno de ellos. Eran 4 hijos
y lo debía. Entonces estaba en una aflicción, tanto los encarnados y la abuelita, ¿no? Y ellos preguntaban, es que le debemos, quizás por eso está sufriendo. Entonces le habló a la señora que estaba desencarnando y ella entendió y se hizo la comunicación con los hijos para decirles lo que ella quedó. Y ella les dio un bonito mensaje. La vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar de cero. Empiecen ustedes de cero también, les dijo. La deuda queda cancelada por todas las alegrías que me han brindado, está pagado ahí. Ustedes no me deben nada, ni yo les debo nada a ustedes. Solo les pido, empiecen de cero entre ustedes también. Así que no se pidan, me debes tú, o le debes a la mamá, o le debías tú, págame ahora a mí, nada, todo está en cero. Y todos se abrazaron y quedaron en paz, y la señora desencarnó en una armonía, ya no en aflicción. Entonces nuestro trabajo de ser médiums, medianeros en esas bendiciones a las cuales nos llama el Divino Maestro, para que nosotros podamos hacer ver a estas personas encarnadas que se van a quedar en este plano la grandeza de Dios, en la humildad, en esa condición necesaria del espíritu que va a conquistar su felicidad. Entonces, el espíritu va a ser acompañado por los familiares, amigos, tíos, abuelos, o los padres, o los hermanos, que vienen a recogerlo para darle esa tranquilidad y que pueda dar ese paso definitivo en ese recorrer hacia el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa cuando hay almas o espíritus que han desencarnado y se quedan deambulando en este plano material? Entonces hay muchos factores por los cuales un ser espiritual que ha desencarnado se puede quedar en este plano. La mayoría de las veces es por amor. Amor porque la familia que se ha quedado, pues a veces están sufriendo mucho. Están llorando, afligiéndose y por amor se queda este ser. Pero no va a evolucionar. Y a medida que se sigue impregnando por esas energías de perturbación, de sufrimiento, de llanto y de dolor, este ser también va a empezar a sufrir. Por eso es bien importante, aunque muchos me dicen, es que tú no tienes corazón, cuando dices que debemos controlar nuestras emociones y no llorar. Podemos llorar, pero con gratitud. Una cosa es llorar agradeciendo por la alegría, por los momentos que hemos vivido con este ser, y otra cosa es llorar en reclamos, en victimismo. Eso es diferente. Si nosotros lloramos por nuestros seres queridos, lloremos en gratitud, agradeciendo por todo lo bonito que hemos vivido y compartido con ellos. Y así ellos no tienen por qué sufrir ni quedarse aquí en el plano, sino ellos van a continuar, porque si nosotros estamos bien, ellos están bien. Y si ellos están bien, ¿por qué nosotros tenemos que estar sufriendo y lamentándonos? También tenemos que estar bien. Entonces, nuestro ser espiritual, que ha hecho ese esfuerzo en la humildad de transformarse, de unir el pensamiento con el sentimiento, haciendo uno solo, va a continuar ese camino hacia ese valle de la luz. Aquello que el maestro de maestros decía, donde estoy yo, ustedes también estarán.
voy a prepararles un lugar. A ese lugar queremos ir todos y debemos apuntar a eso, a un mundo más feliz de nuestro planeta. Y vivamos nuestra vida ayudando, sirviendo a ambos planos, llevando ese consuelo, palabras de esperanza, que sea nuestra luz la luz que ilumine ese momento oscuro que está viviendo este ser desencarnado o las personas que aún están encarnadas, dándoles la esperanza de que la muerte en sí no existe. Y en ese caminar, ya estos seres que muchos de, a pesar de que podemos decir, no, pero tenía estito todavía, pero tenía este otrito, siempre que han hecho el bien y han trabajado en el bien, se han mejorado, siempre van a una colonia, primeramente, donde van a reposar. Se van a estabilizar de esa perturbación de dejar este plano y aceptar el otro plano. Van a estar ahí un tiempo. Según la doctrina espírita, nos dicen de que hay miles y miles de colonias a los cuales se les llama puestos de socorro, donde los recién desencarnados llegan. Hay otras doctrinas que le llaman la piedra blanca. Bueno, depende de cada doctrina el nombre que le pongan, pero sigue siendo un lugar así, de reposo, de socorro, de asistencia a aquellos que están desencarnando las primeras horas o los primeros días, donde se van a destabilizar, van a armonizar, van a estar obviamente acompañados por aquellos seres que nos aman y están a nuestro lado para darnos esa confianza de que todo va a estar bien. Y una vez que ha pasado esos minutos o ese tiempo allá en el puesto de socorro, donde también hay hospitales, donde si estamos teniendo alguna dolencia nos los van a curar. Ya una vez estabilizados, pues los seres de luz van a venir, tu mentor, tu guía, tu ángel de la guarda, a decirte, ahora sí, nos vamos al lugar que por mérito te toca llegar. Todo es como dice Jesús en los evangelios, por obras, por mérito, por aquellas cosas bonitas que has hecho. Había un hermano que asistimos ya en su desencarne y lo acompañamos allá. Y llegaba a la ciudadela espiritual y miraba y decía, pero aquí no hay nada. Pero hermano, tranquilo, has debido mandar algo bueno siempre, por eso estás aquí, si no, no estuvieras. Y él miraba y decía, ¿y dónde me he de quedar ahora? No hay, es un campo despejado. Es verdad que hay árboles, hay todo, pero no hay nada. Yo allá en la tierra hice esto, remodelé templos, ayudé y empezaba a mencionar lo que él supuestamente hacía, de ayuda, de beneficencia, de apoyo a sus demás hermanos y hermanas encarnadas, ¿no es cierto? Y su guía, su ángel de la guarda le decía, pero lo hiciste por egoísmo, para que te digan, oh, qué bueno es él, oh, ya tuviste tu premio, tu recompensa, ahí mismo. Y de repente en esas memorias que él hacía, en ese momento de juicio de conciencia, él recuerda que hizo un acto de corazón con su hija en su cumpleaños. Y ese fue el mérito que le dijeron, bueno, a partir de aquí tú puedes. Y empezó a construir su morada eterna, donde él va a estar hasta que en un momento dado, pues en el tiempo muy futuro, él pueda reencarnar de nuevo. No hay un acto que hagamos en este plano
que no tenga consecuencias en nuestra eternidad. Y recuerden que nosotros morimos con nuestros sentimientos, con tal cual somos, eso mismo nos los llevamos al otro lado. Hasta que empiece nuestro mejoramiento, después de ese examen de conciencia que todos vamos a llevar adelante. Entonces podemos decir, hay un cielo y hay un infierno. Doctrinalmente hay lugares que se asemejan a ese paraíso que nos los prometieron desde la creación del mundo hasta el Apocalipsis, y la doctrina espírita que trae esos mensajes del plano espiritual, y que no solamente nos los trae a través de las conversaciones que tenemos con los hermanos desencarnados, no sé, con los espíritus, sino que muchas veces en esos viajes astrales, en esos desdoblamientos espirituales, en esos sueños lúcidos que tenemos, nosotros visitamos estos lugares también. Y nuestro ser espiritual se llena de esa energía, de esa paz, de esa convivencia única que se vive en esos lugares. Nosotros vamos a ir siempre con una mente abierta, dispuestos a ampliar nuestros horizontes, para dejar esas creencias de que hay un juicio eterno. No hay nada eterno en el plano espiritual de castigo, de fuegos. Y eso nos los confirma no solamente la doctrina espírita en sus 5 libros, sino también las otras experiencias como las SMs, las experiencias cercanas a la muerte. Miles y miles de testimonios que nos hablan de un cielo, de un lugar, de un lugar maravilloso. Pero no hay un infierno eterno donde están las almas purgando eternamente. No hay una comunicación así real que se haya confirmado por la ciencia de que ese lugar sí existe. Entonces ahí nuestra fe se renueva y tenemos que practicar aquello que Allan Kardec nos dice. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué no prepararnos día a día para ese momento? Si todas las noches ya nosotros morimos cada noche, y cada noche nuestro ser espiritual sale del cuerpo y ya va. ¿Por qué no empezar a direccionarlo, a enseñarle cómo se va a esos lugares felices? A través de la oración, de la meditación, de esas prácticas nobles que la doctrina espírita coloca a nuestro alcance como herramientas para nuestro mejoramiento. No dejarnos envolver por esas situaciones angustiosas que la vida pone como prueba de expiación por algo que hayamos hecho en una vida pasada, o como una prueba para nuestra vida y nuestro adelantamiento. Quitémonos esos fuegos eternos, esos castigos eternos, para empezar a mirar, elevar nuestra mirada hacia esos mundos felices y elevar nuestro ser espiritual para que se envuelva en esa sinfonía que el universo trae para cada uno de nosotros. ¿Hay miles y miles de colonias espirituales? Sí. Confirmando lo que el Maestro Jesús nos decía: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, ¿nosotros nunca morimos?
Sí, realmente nunca morimos. Simplemente cambiamos nuestro cuerpito por otro mejor. Y cuando ese cuerpito se desgasta, se envejece y ya cumplió su ciclo para nuestro progreso y perfeccionamiento, simplemente el espíritu lo deja y aspira a otro mejor. ¿La vida es única? Obviamente que sí. Nuestra existencia es única. Porque yo, por ejemplo, como Juan, la siguiente vida o la siguiente encarnación que voy a tener, puede que sea mujer, ya no me he de llamar Juan. Juan es el nombre de esta encarnación. La siguiente ya tendré otra y tendré un otro cuerpo, naceré quizás en otro país y todo cambia. Hay algunos que me dicen, oye, pero tu doctrina te muestra un paraíso, algo todo feliz, todo bonito, que los espíritus van, se mejoran, es verdad que hay un umbral o lo que podemos llamar un purgatorio también, y de ahí ya una vez que hacen la conciencia progresan y continúan. Parece hermoso, ¿no? Pero ¿qué tal si no es así? Yo les digo, no, es así. Porque los antiguos escritos y aún el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Nosotros vamos a esperar la llegada de nuestro Maestro Jesús en su segunda venida, en las nubes, para reunirnos con Él y estar con Él por siempre, escribe el apóstol Pablo. Y si las colonias espirituales, estos puestos de socorro, estas ciudades, nos dice la doctrina espírita que empiezan desde casi rozando a unos 60 metros de lo que es la tierra, y empiezan ahí los puestos de socorro y las ciudadelas. Y nuestro hogar, que es nuestra colonia, que nos muestra André Luis como el modelo a lo cual nosotros podemos aspirar a llegar, nos dice que es una colonia de tercer nivel y hay miles de ellos en tercer nivel. Hay una, por ejemplo, sobre Cochabamba también. Entonces, si nosotros ponemos esos metros, resulta que el tercer nivel da justamente donde están las nubes. El apóstol Pablo dice que podemos esperar a nuestro Salvador Jesús, Maestro de Maestros, en las nubes para reunirnos con Él. Y esa es la motivación para cada uno de nosotros, de no desfallecer en las pruebas que tenemos del día a día. De ya no temerle a la muerte, sino de que tiene que ser esa puerta que se nos va a abrir para que nosotros podamos empezar ese caminar, a ese encuentro sublime. En que nosotros podamos darnos un abrazo eterno. Como nos dice en Primicias del Reino, un abrazo eterno entre el Hijo del Hombre redimido, o mujeres redimidas, con el Hijo del Hombre redentor, Jesús, Divino Maestro. Así como Chico Javier se abrazó con él cuando desencarnó y fue recibido en los planos elevados de la espiritualidad, nosotros también tenemos ese mismo derecho de ser recibidos por el Maestro de Maestros. Pero si no, por algún X motivo, no podríamos alcanzar a Él, siempre podemos alcanzar las otras esferas, las otras bienvenidas, porque hay miles y miles de ellos. La esperanza tiene que ser para nosotros esa energía que nos transforme, que nos oriente para nuestra nueva vida. Y que sin importar aquello que dejamos atrás, nosotros podamos elevar nuestra mirada, nuestra visión hacia esas sendas de luz.
y con un corazón sencillo, en esa humildad de nuestro espíritu, se nos pueda abrir las puertas del reino de los cielos, dándonos la bienvenida, y que nuestro ser espiritual gozoso pueda empezar a adquirir esas nuevas virtudes ya en el plano espiritual, en el plano divino, en esas luces que no tiene oscuridad. El trabajo aparece cuando el trabajador está listo, le dijo a André Luis cuando fue a buscar los bonus hora. Preparémonos para ser esos trabajadores, esos privilegiados que sin malicias, sin sentimientos mezquinos, podamos ser esos guías que encaminen a estos seres que por un X motivo, que no lo vamos a analizar hoy, se quedaron en nuestro plano material. Y que a través de esas charlas fraternas entre ellos y nosotros, en esa humildad de escucharlos, en mirarlos a esos ojitos, a esa cara, quitarles esa angustia, esa desesperación y dibujarles una sonrisa, nosotros vamos a poder transformar nuestro presente para dejar esas angustias, esos sufrimientos y empezar a vivir una vida llena de paz, llena de armonía, llena de dulzura. Nuestra vida hoy es un tránsito que debemos realizar por este plano, por este mundo material. Pero en ese abrirse de nuestra conciencia, en ese horizonte nuevo, debemos empezar a mirar esos mundos resplandecientes, esas colonias que se abren, esperando que nosotros podamos alcanzarlos por nuestros propios méritos. El sacrificio ya no va a ser necesario para que nosotros podamos llegar a esos mundos mejores. Porque nuestra vida se va a expandir. Porque nuestra vida va a entrar en esa comunión perfecta entre el conocimiento divino y el conocimiento humano. Solo dos cosas debemos recordar. Cuando un ser espiritual se separa del cuerpo, tengamos esas palabras de orientación para que ellos puedan recorrer y ser socorridos también por sus guías y mentores. Y darles esa confianza y tener nosotros también esa confianza en las palabras del Maestro Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No nos habla de un mañana, no nos habla de un pasado, nos habla de un hoy. Y cada día de nuestra vida vivámoslo así, en un hoy
que nos va a llevar a disfrutar estos mundos felices, disfrutar de ese paraíso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No nos preocupemos por el umbral, no nos preocupemos por las cavernas de sufrimientos umbralinos, no nos preocupemos de esa oscuridad. Simplemente tengamos la conciencia clara y tranquila de que las promesas divinas siempre tienen su fruto y que nosotros que somos trabajadores de luz vamos a recibir nuestra recompensa conforme a nuestras acciones. Y así disfrutaremos de estar en estas ciudadelas llenas de luz, con una fragancia y un perfume que cada flor emana. Solo aquellos que han podido estar allá pueden decirte que es impresionante y maravilloso, que ni aun la flor más cara acá en nuestro planeta no huele como una rosa allá en el plano espiritual. Que un atardecer, por más bello que sea, con esas olas del mar o con un lago perdiéndose, que nos maravilla acá en la tierra, no se compara con un atardecer allá en el plano espiritual. Es tan diferente, tan maravilloso, que a muchos de los que tenemos esa dicha de poderlo disfrutar y tener esos segundos maravillosos de estar ahí y disfrutarlo aquello, créame que no nos da esas ganas de volver otra vez aquí. Quisiéramos quedarnos allá para empezar a disfrutar y vivir aquí. Pero aún no es nuestro tiempo. Pero sigue esa oportunidad bendita de que este plano nos da para seguirnos mejorando, seguir progresando, seguir cambiando. Y cuando llegue ese momento de inflexión en que vamos a dejar nuestro cuerpo material y vamos a continuar con nuestro cuerpo espiritual, sea el momento más sublime de nuestra vida. Si tienen alguna pregunta, adelante. Yo quería hacer una pregunta. Adelante, Marley. ¿Será que en este plano en el que estamos aquí en la Tierra es en el único lugar donde retornamos con la memoria totalmente vacía? No recordamos nuestra anterior vida, no recordamos esa evolución que estamos nosotros atravesando. Y ese plano, aquí a la Tierra cuando venimos olvidando totalmente esa experiencia anterior, pero ese será el único lugar que pasa eso, donde nos borran así la memoria. Es como volvernos a enviar sin herramientas, sin armas, porque estamos empezando otra vez. Tal vez sí, con una conciencia más evolucionada que la anterior, ¿no? Pero en total olvido. Y en los otros planos ya no se da eso, pues también se siguen dando. El olvido en sí es según los defectos que tenemos. Es según el estado evolutivo en el cual está el espíritu y es algo muy personal. Ya no es general para todos. No todos olvidan al 100% sus vidas anteriores. Ahí tenemos, por ejemplo, a Divaldo Franco, recuerda 4 o 5 vidas. Hay algo. Chico Javier recordaba hasta 10 vidas.
El Papa Francisco dice que recuerda 4 o 5 vidas también. No es cierto. Hay otras personas que no son de nuestra doctrina, tampoco son católicos ni cristianos. Podríamos decir que son no creyentes, ateos, pero que también recuerdan. Pero hay personas que son muy, muy religiosas que no recuerdan nada. Ahí también. Eso nos da a cada uno de nosotros esa, podríamos decir, como un concepto más generalizado, de que el olvido depende del estado evolutivo del espíritu, de cuánto de progreso ya tiene. Porque el cuerpo que va a recibir un espíritu ya evolucionado es menos grosero que un cuerpo de una persona que tiene muchos defectos todavía. Es lo que pasó con el Maestro Jesús, por ejemplo, y los otros maestros, digamos, Buda, Mahoma, que ellos vinieron muy evolucionados, pero recordaban casi todo. Casi, porque no hay escritos que nos confirmen eso, pero sí recordaban. Por eso Jesús podía decir, yo voy a morir así, porque yo sé de dónde he venido, qué hago aquí y de aquí a dónde me voy a ir. Y es eso lo que la doctrina espírita también te pone. Cuando nos dice, ustedes pueden, a partir del estudio, del mejoramiento moral, de ese conocimiento que vayan adquiriendo por un estudio metodológico y que su conciencia se les abra y ese horizonte se amplíe, ustedes también van a poder saber de dónde vienen, qué hacen aquí y de aquí para dónde van. ¿No es verdad? Y esa es la diferencia, por ejemplo, como les decía, con los niños que están naciendo. Esos niños que están naciendo desde el 2000, ya son algunos que un poquito más antes, pero en poca cantidad. Esas personas, a medida que vayan trabajando, interactuando entre lo que es el plano material y el espiritual, van a ir recordando también. Y por eso es que estos seres que están naciendo tienen una alta vibración, tienen la mediunidad ya despierta, ya ostensible. Por eso un niño o una niña ya te muestra, ya te dice, hay un espíritu allá. ¿Y por qué? Porque ese intercambio entre el 3D que somos ahora, en este proceso de transición hasta el 5D, vamos a pasar por el 4D, que es el mundo espiritual. Entonces, para ese tránsito tiene que haber una humanidad preparada. Y estos niños que están naciendo, niños y niñas, justamente vienen a eso, a equilibrar las energías planetarias para hacer ese tránsito entre el 3D al 5D a través del 4D, que es el mundo espiritual. Entonces ya no va a ser raro que te digan, estoy viendo un espíritu, estoy hablando esto, me está psicografiando este otro, me está dictando aquel otro. No va a ser raro. Por eso es que Allan Kardec decía, la doctrina espírita no es una religión, pero es el futuro de las religiones, porque todos van a llegar a esa comprensión espiritual. Entonces, olvidamos nosotros nuestras vidas pasadas porque teníamos muchos defectos que hemos traído a corregir a esta vida. Pero nuestra siguiente encarnación ya lo vamos a recordar un poquito más. Pero a veces no necesitamos siempre desencarnar para recordar. A medida que esclarecemos nuestra conciencia y nos depuramos de nuestras malas acciones, ya de por sí podemos empezar a recordar alguna vidita que el plano espiritual tiene para nosotros para recordar como motivación para seguir nuestro proceso evolutivo de forma natural, que no es lo mismo, ojo con esto, no es lo mismo que yo vaya a hacerme una regresión y recuerde una vida. ¿Qué tal que aquello que Dios ha dicho que debo olvidar por una regresión yo lo recuerde? Y en vez de que sea la motivación para yo seguirme mejorando, va a ser el obstáculo, el motivo, la piedra de tropiezo
Uno, para que yo no pueda avanzar o para que yo cometa un suicidio. Hay que tener mucho cuidado por eso con las regresiones. No es recomendable desde el punto de vista espiritual. ¿No hay más preguntitas? ¿Podemos nosotros visitar esos mundos felices? Claro que sí. No solamente por nuestros seres queridos que están allá, sino también a través de los encarnados que viven felices en esta tierra, en ese compartir su mundo íntimo, de conocerse uno mismo. Podemos empezar a disfrutar la vida aquí ahora, pero al mismo tiempo podemos entrar en contacto con las personas que sufren y conocer ese mundo de sufrimiento, de angustia, de dolor, no solamente por ir al umbral en espíritu, sino por entrar en contacto con esas energías de aquí y ahora, en este plan, de estas personas que están en estas perturbaciones. Por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos que estar ahí quietos. Ay, es oscuro, es esto, el otro, que me hace mal esta otra persona, que no me siento bien a su lado, energías muy pesadas tiene. No, tengo que trabajar. Para eso esta persona está ahí, para que yo trabaje. Y en ese trabajo yo mismo me mejore, yo mismo adquiera más luz y haga un bien, empezando de mí, terminando en mi semejante. Bien, como no hay más preguntas, no hay más comentarios, espero que hayan podido comprender este tema tan bonito que es nuestra vida en las existencias múltiples que tenemos. Muchas veces ya hemos sido mujeres y hemos sido hombres. Muchas veces ya alguna de ustedes ha debido ser un familiar consanguíneo y que hoy en esta encarnación somos amigos, amigas, que estamos siguiendo un mismo sendero, hacia un mismo norte, con una sola disposición, llegar a tener ese encuentro de cara a cara con el Maestro de Maestros, el Divino de Divinos, Jesús de Nazaret. Te damos gracias, oh Dios, por habernos permitido compartir esta noche. Que tu luz divina sea siempre esa luz que nos ilumine. Y que nuestra conciencia sea la voz que nos guíe, segundo a segundo, en nuestra vida. Agradecemos a nuestro Maestro Jesús, a la espiritualidad de benefactores, a los mentores, a nuestro ángel de la guarda, por darnos esas energías, esa sabiduría, ese conocimiento, que nos da esa experiencia para poder compartir con nuestros hermanos y hermanas. Que tu amor nos envuelva y ese amor sea esa energía que en cada acto de nuestra vida podamos realizar. Gracias, que así sea.